Madre mía, el drama turco no para y menos cuando se trata de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ayer nos enteramos de que Kerem, sí, el mismísimo Kerem, le dedicó unas palabras preciosas a Hande por su cumpleaños. Un mensaje súper tierno, de esos que te derriten. Lo subió a sus stories con esa foto tan guapa que tienen juntos, y puso algo como feliz cumpleaños a la mujer más increíble que conozco. Uf, ¿quién no quisiera una felicitación así? Y claro, esto desató la locura en las redes. Todo el mundo diciendo se reconcilian, vuelven a estar juntos, qué bonito detalle. Los fans de Kerker se volvieron locos, celebrando como si hubieran ganado la lotería. Y no es para menos porque después de todo lo que pasó, ver un gesto así de él, que además sigue siendo un caballero con ella, pues conmueve. Pero ojo que aquí viene lo jugoso porque detrás de esa postal tan perfecta hay una crítica que pocos han captado. Porque sí, fue muy bonito, muy público, muy mírame qué buen ex soy, pero ¿os habéis parado a pensar en el timín? Para ser honestos, Kerem Bürsin, con todo el cariño, ha estado muy callado sobre Hande desde su ruptura. Han sido meses de silencio, de caminos separados, de rumores y de verlos con otras personas. Y de repente, zas, un cumpleaños, una felicitación pública con tanto énfasis. ¿Por qué ahora? Lo que yo creo que está pasando es que Kerem es muy inteligente. Sabe perfectamente el impacto que tiene una mención suya hacia Hande. Y ahora mismo, con tanta expectativa, tanta gente queriendo verlos juntos de nuevo, un gesto así es como echarle gasolina al fuego. Es como decir, mira, sigo pensando en ella, sigo valorándola, sin comprometerse a nada concreto. Un movimiento maestro si lo piensas bien. Muchos dicen que es pura amabilidad, que es un gesto de respeto hacia la madre de su sobrina, porque claro, se quieren mucho, son familia en cierto modo. Y sí, puede ser. Pero yo sospecho que hay un poquito más de estrategia aquí. Kerem sabe que la atención mediática sobre ellos dos es brutal. Cada vez que uno dice algo del otro, se arma el revuelo. Y él, que sabe cómo manejar esto, pues lo usa a su favor. Piensa en esto, está en un momento súper dulce de su carrera, con proyectos internacionales, súper exitosa. Kerem también está en lo suyo. Y de repente él saca esto. ¿A quién beneficia? Pues directa o indirectamente a ambos. Porque todo el mundo vuelve a hablar de ellos, y cuando se habla de ellos, se habla de su química, de su historia, y eso siempre genera interés. Y aquí está el pero que pocos ven, esta felicitación, tan pública, tan bonita, ¿no le pone un poco de presión a Hande? Porque si ella no responde de la misma manera, o si sus caminos siguen yendo en direcciones diferentes, ¿no parecerá que ella es la que no está tan receptiva? Es como un dardo envenenado, pero de esos muy bien envueltos en papel de regalo. A mí me parece que Kerem es un crack en esto de generar conversación. No te dice nada de forma directa, pero te deja caer pistas que hacen que todos nos volvamos locos intentando descifrar qué quiere decir. Y esta felicitación de cumpleaños es el ejemplo perfecto. Es el guiño que necesitaban sus fans, pero a la vez, es un mensaje ambiguo que deja la puerta abierta a 1000 interpretaciones. Y claro, luego está la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa si Hande no contesta? O si contesta de forma muy escueta. ¿Significa eso que ella sí que ha pasado página y que él sigue en ese modo amigo especial? El salseo es total. Porque al final no sabemos si es un te quiero mucho amiga, un me encantas, pero no podemos estar juntos o un esto es para que se acuerden de nosotros. La verdad es que con estos dos nunca se sabe. Y esa es la magia, ¿verdad? Así que ahí lo tenéis, el detallazo de Kerem por el cumple de Hande, que a simple vista es súper romántico, pero si lo miras con lupa tiene más capas que una cebolla. Y a mí me pica la curiosidad, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esto es solo un bonito gesto entre ex que se respetan, o veis detrás una estrategia para reavivar la llama?